Profundizamos en el lado más enigmático e inquietante de los misterios de Sevilla. Recorreremos algunos de los lugares y casas encantadas de la ciudad y su provincia. Casos conocidos y otros novedosos sucesos paranormales en edificios y casas encantadas. A veces el ser humano se enfrenta a sus propios miedos o temores en situaciones cotidianas, como ocurrió en un almacén de la policía local en la isla de la Cartuja, la conocida calle San Luis, y lugares visitados por nuestro equipo como Cortijo de los Milagros, Hacienda Benabulque, Monasterio de Carmona o Base Militar de Alcosa. Jesús García, David Flores y José Manuel García Bautista nos guiarán por pasillos siniestros en este viaje que realizamos hoy. Ya nos encontramos aquí con nuestra mesa de tertulia, caras bien conocidas por ustedes, como os prometía antes de irnos a publicidad. José Manuel García Bautista, aquí a mi izquierda, buenas noches. Dani, ¿qué tal? Buenas noches. David Flores. Buenas noches, amigo. Y Jesús García, que no estaba en nuestra primera temporada, pero sí que colaboró con nosotros cuando hacíamos Área 24, allí en 2010 o así, en el Monasterio de Carmona, una investigación que hicimos para Área 24. Así es, buenas noches. Así que todos caras muy conocidas y que estuvieron en nuestra primera temporada de Zona Oculta, pero que se estrenan hoy en nuestra segunda temporada para presentar un libro de José Manuel García Bautista, Guía Secreta de Casas Encantadas de Sevilla. Aquí está el libro, y del cual vamos a hablar un poco. Vamos a conocer sus entresijos, vamos a conocer sus casos de la Cartuja, de Triana, del casco histórico de Sevilla. Sevilla, que es una ciudad, bueno, al menos para mí y creo que para cualquier sevillano, ¿no? Pues de lo más bonito que al menos yo conozco, y he visitado muchas ciudades grandes, ¿no? Pero bueno, es una de las ciudades más bonitas, ¿no? Empezamos por la Cartuja, si te parece. Sí. Un lugar también que, bueno, pues muy bonito, un lugar con mucha historia. Con mucha historia. ¿Verdad? Con esto de la Expo 92. La Expo la rodeó de aquello. El entorno urbanístico con que se dotó un espacio que prácticamente Sevilla tenía olvidado. Nadie se acordaba de la isla de la Cartuja. Y que sin embargo tiene un caso muy interesante que tiene que ver mucho con la policía local de Sevilla. Los mejores casos, yo siempre lo digo, mis compañeros además también lo saben, los mejores casos que hay a este nivel no son los que nosotros sacamos, son los que se guardan como si fueran un expediente secreto, celosamente guardado en un archivo, y que lo tienen la Guardia Civil, la Policía Local, la Policía Nacional, el Ejército. José Manuel, porque creo que porque dan mucha más credibilidad que nosotros, que quizás siempre podamos ser tildados porque eso es mentira o eso es para vender, pero claro, la policía no. Claro. Aquello que saca la policía, Guardia Civil y tal, eso va a misa, como quien dice. Es lo que se llama un testigo de élite, un testigo cualificado. Y no es que tengan más autoridad a la hora de hablar de un testimonio, de una vivencia, que el que puede tener una persona que trabaja en cualquier otra cosa, una ama de casa. Pero sin embargo, el ser parte de las fuerzas del orden, ¿verdad? Siempre va rodeado de un aura de autoridad que sin duda alguna carga mucho más de respeto un caso. No debería de ser así, pero es un estigma social que vamos a tener siempre. Y allí nos vamos a encontrar con lo que se llamaba antiguamente el Charlie 3. Era la comisaría antigua de la policía local en la isla de la Cartuja, la que se abre para el 92. Y allí pues nos vamos a encontrar un caso realmente impresionante de un policía local, bueno, que tal vez un poco abrumado por circunstancias personales, o tal vez porque, bueno, había cosas en su vida que no acababan de cuadrar, decide suicidarse. Se suicida. Y la misma noche que este hombre se suicida usando su arma reglamentaria, se le ve ya precisamente en la comisaría. Es más, hay compañeros que incluso hablan con él, no estando de servicio. Lo llaman por su nombre, le preguntan ¿qué haces aquí esta noche libras? Él pasa de largo como si
Como si nadie le hubiese hablado. Como si nadie hubiera hablado. Eso es el típico caso de fantasma, es decir, no interactúa con nadie, simplemente pasea por un lugar en el que emocionalmente se entiende, mentalmente se ha vinculado y desaparece. A la mañana siguiente, cuando se enteran de la triste noticia, los compañeros, bueno, todo el mundo empieza a decir, pues anoche estaba aquí, ha habido 2 compañeros, 2 patrulleros que lo han visto, pero sin embargo estaba certificadamente muerto. Y la comisaría, el Charlie 3, comienza a ser, pues yo te diría que un auténtico festival de fenómenos extraños. Taquillas que se abrían solas, anomalías eléctricas. El tema de las anomalías eléctricas evidentemente está muy sujeto a interpretaciones porque también puede ser tener cierta explicación. Errores o fallos en la instalación, perfectamente explicable y no tenemos que recurrir al fenómeno paranormal. Pero a partir de ese momento es verdad que se aparece allí y que incluso cuando derriban la comisaría se sigue apareciendo allí. Con lo cual hoy la isla de la Cartuja, hay otros muchos sitios, tiene ese hueco de lugar encantado que no debemos de olvidar. Y otro interesante, que sin duda alguna Jesús y David también te pueden hablar de él, es el edificio de la RTVA, Canal Sur, famoso. Nosotros de hecho, bueno, pues tenemos el gusto de participar en uno de los programas de la casa y que, bueno, tanto en la planta baja como en su quinta planta, pues han ocurrido diferentes hechos que los dos, David tuvo una experiencia allí interna que incluso llevaba la Spirit Box, la famosa caja de espíritu que está tan de moda últimamente, en el que se llegaron a registrar voces y se llegaron a registrar mensajes extraños. O sea, en la sede de la RTVA, aquí en Sevilla, ¿qué registrasteis? Pues se han llegado a registrar psicofonías, se han llegado a registrar todo tipo de fenómenos, porque fíjate, Daniel, que teniendo la oportunidad de realizar una investigación en este lugar, llegamos a la quinta planta y fue curioso porque en ese momento, bueno, el ascensor, pues evidentemente se fue lo llamarían de otra planta y demás, y no son ascensores que tengan memoria. Es decir, tú no puedes programar para que suba y baje, ¿no? Al rato, ese ascensor subió solo, sin que ninguno de nosotros lo llamásemos. Dentro, evidentemente, no había nadie. Y, bueno, abrió sus puertas en esa quinta planta, ¿no? Otro curioso hecho que nos pasó allí fue en uno de los despachos de este lugar, realizando una sesión de psicofonía, pues tuvimos la oportunidad de ver cómo en un momento dado una de las sillas que estaban allí sola comenzó a girar, sola, sin que nadie la tocara. Corrientes de aire no hay, o sea, no podemos achacarlo a posibles corrientes de aire, nadie de nosotros se acercó siquiera a la silla, por lo tanto nadie le pudo empujar para que se moviera. Lo más fuerte quizás, pues en uno de esos despachos también, otro de los despachos que también hay en esa quinta planta, una de las minicadenas que tienen dentro se encendió sola, y comenzó a emitir. ¿Ven? Son algunas de las cosas que nos ha llegado a pasar en esta quinta planta de la RTVA. Hechos además conocidos por Canal Sur, es decir, nosotros en el momento que divulgamos el caso no es porque nos hayamos lanzado a dar la noticia antes que nadie, no fuimos nosotros, es decir, fueron ya programas internos de Canal Sur, Tom Martín Benítez, Olga Bertomeu, en los que dieron el caso desde un programa, en este caso dentro del propio Canal Sur, es decir, que es algo que es conocido y que sin embargo... Que no solo usted habéis experimentado. No solo nosotros, hay un vigilante de seguridad, Alejandro, el cual pues se encuentra de cara a cara con un niño que sin mover los labios le dice no tengas miedo, no tengas miedo. En la noche, al final de una exposición que había de Juan Manuel Miñarro, en este caso sobre la Sábana Santa, estaban recogiendo ya, es decir, ya no había módulos de la exposición, todas las partes que componían aquella exposición se habían quitado y estaba vacío el salón. Y te encuentras aquello, pues realmente este hombre lo pasó mal. Hay varios precedentes de esos casos, o sea, no es lo único que nos ha pasado allí en Canal Sur. Esto parte de
la segunda temporada, creo recordar, de La Noche Más Hermosa, donde mientras que estamos emitiendo, nos quedamos todos callados cuando se pudo oír por parte de todos que estábamos allí presentes una parafonía, un sonido que se había quedado registrado en los micrófonos y que era una respiración, la cual no había nadie allí que lo hubiera podido hacer en ese momento. De hecho, el controlador del sonido nos dijo a nosotros por línea interna que si habíamos oído ese sonido, todos nos quedamos un poco mirándonos los unos a los otros diciendo ¿quién ha sido? A partir de ahí ocurrieron una serie de más hechos. Mientras que estamos haciendo una temporada en la cual estamos grabando ese programa, un golpe del centro de la mesa surge sin que nadie hubiera golpeado a la misma, teniendo en cuenta que el centro de la mesa es un hueco que está tapado donde están por todo el cableado de los micrófonos, algunos ordenadores, etcétera, y no hay forma de que alguien desde dentro de un golpe porque no cabe nadie dentro. En cuanto al caso de esa sesión psicofónica que se grabó en la quinta planta, hay un detalle curioso porque de todas las psicofonías que hemos podido oír y que hemos podido incluso limpiar, procesar en definitiva, esta es al menos la primera que cae en nuestras manos de las más de 300 y pico de psicofonías que tenemos ahora mismo registradas, en las cuales se oye 3 voces interactuando entre ellas. La siguiente que hemos captado nosotros fue en el Hogar Virgen de los Reyes, fueron 2 voces interactuando entre ellos, y estas son 3 voces. David dice, ¿hay alguien aquí? Inmediatamente una voz infantil, casi juvenil, dice sí, inmediatamente una voz adulta dice vete, que casi pisa ese sí, y pasa medio segundo y otra voz mucho más grave dice déjanos, o sea, sería sí, vete, déjanos. Y además 3 voces perfectamente diferenciadas que no hizo falta ni limpiarlas, ni amplificarlas, ni procesarlas, nada. Sin embargo, nadie de los presentes allí en la quinta planta pudo oír esas 3 voces. Todo esto recogido, bueno, en lo que es la isla de la Cartuja. Efectivamente. Una parte de Sevilla, bueno, que gracias a la Expo 92 ¿no? resurgió de la nada, porque aquello era campos de algodones, ¿no? Otra parte de Sevilla que destaca por su arte cofrade, por su arte flamenco, ¿no? Triana, ¿no? ¿Qué casos podemos contar de Triana? Triana es debilidad mía en este caso. Es un barrio que, evidentemente, como comentabas, resuma arte por todos lados. Y realmente es de estos típicos lugares donde te puedes perder y mires donde mires, te vas a encontrar algo. Nosotros organizamos habitualmente todos los años una serie, un ciclo de conferencias, la Semana del Misterio de Sevilla. Y fíjate qué curioso, porque allí un año, en el mismo local, calle Castilla número 47, había recién sacado un libro que hablaba de psicofonías, voces del misterio, que es como se llama, y yo decido, a modo de presentación, hacer junto con un compañero una conferencia de psicofonía. En la sede de Don Cecilio hay de todo, hay discos de vinilo del tiempo de Noé, hay, básicamente, hay revistas del año 56, da gusto perderse por allí. Al que le gustan los incunables, los libros difíciles de encontrar, es un paraíso. Y tenían un cassette de bobina abierta, de estos que tenéis por aquí también pululando, que a mí me fascina, y le preguntamos al dueño, Rafael, ¿funciona? Dice, sí que funciona. ¿Podemos hacer esta noche durante la conferencia una experiencia de psicofonía con ese aparato? Sí, sí. Bueno, eso se queda ahí. Por la noche yo estoy dando la conferencia, grabamos una psicofonía, y esa psicofonía lo que dice textualmente es poco menos que abandonemos también aquel lugar. Cuando podemos hablar, en este caso con los dueños de Don Cecilio, que además eran accesibles, nos comentan que no es la primera vez, que allí efectivamente ellos creen que está el espíritu, el fantasma de su padre, que es el que se aparece allí, porque lo han visto, de hecho incluso han sido varias personas, y el que lo pueden ver en la zona que habitualmente fue frecuentada. Un señor tocado con un sombrero, que gusta de encenderle también las luces,
y que de alguna forma, bueno, pues habita allí en aquel lugar, en calle Castilla 47, pero hay casos que hemos tenido también la oportunidad de investigar, como es por ejemplo el caso, yo te diría que el más famoso que ahora mismo tiene Triana, que es el del mercado de Triana, que es el del castillo de San Jorge. Sí, un caso que, la verdad, teniendo en cuenta el marco en el cual se originan los hechos, puede parecer normal que pueda surgir allí, entre otras cosas porque estamos hablando de un lugar donde la Inquisición hizo sus troperías, allí durante la época en la cual hacía una caza de brujas. En muchos casos no eran tales, sino simplemente, como sabemos históricamente, el hecho de que un vecino estuviera mal con otro era suficiente para ser acusado de brujo o bruja, e inmediatamente la Inquisición entraba de hecho y pasaba lo que pasaba. Bueno, pues allí, en ese edificio, no son pocas las personas que, teniendo su puesto, su actividad económica allí, han sido testigos de la aparición de una niña, la cual, pues, lo primero que hace es surgir una gran cantidad de preguntas a aquella persona que lo ve, y lo siguiente inmediatamente es un temor cuando empieza a recordarse los detalles de la aparición, de la propia forma de vestir que tenía la niña y de las circunstancias en las cuales después ocurren todos esos hechos. Durante una de las rutas nos comentaban dos trabajadores de allí que ellos no se negaban a hacer de noche el turno de limpieza en una zona baja del edificio, justo donde está aquella zona donde, pues, aparte de la exposición arqueológica, están allí también algunos de los posibles enseres que se utilizaron durante la época de la Inquisición. Y allí debajo, el ruido de golpes, cadenas, objetos metálicos. Arriba, como digo, la parte donde está la plaza, la niña que se aparece, una de las primeras apariciones se registra en un puesto de flores, donde esta niña, bien temprano, ya empieza a preguntar a la dueña del puesto sobre qué tipo de flores que hay allí, lo bonitas que eran. Cuando la dueña, pues, simplemente va a coger uno de los ramos y se gira, la niña no está. Ha desaparecido no solamente del lugar, sino de los ojos de ella. Entonces, lo que suele pasar en estos casos, muchas veces empiezas a decir, bueno, será una niña de las que están aquí. Pero a lo largo del tiempo, conforme pasan los minutos, como nuestra mente no deja nada al azar, empieza a hacer preguntas, y lo peor que puede pasar para la mente humana es que esas preguntas no tengan una respuesta lógica. Ahí es donde empieza el miedo. Porque bien, una niña temprano, bien, ¿tendría que estar acompañada? ¿La madre vino? No, no vino la madre, bien, vale. La cara no era normal, no tiene una tez de color, pues, saludable, sino bien blanquecina, enferma, una niña, vale, espera. La ropa no era una niña normal de esta época, una ropa de época más antigua. Son todas preguntas las cuales no tienen una respuesta lógica en este continuo espacio temporal. Y a partir de ahí es donde empieza no solamente el temor, sino los casos a surgir allí, porque claro, lo que ocurre con estas cosas, muchas personas sufren una gran cantidad de visiones paranormales, de experiencias paranormales, pero no lo cuentan. Si hay una reunión... El miedo al ser llamado un loco Exacto. que los persigue. Lo curioso es que cuando hay una reunión de 2, 3, 4 personas, si una de ellas se atreve a decir un atisbo de lo que le ha pasado, inmediatamente, ¡boom!, la hemorragia de casos, exactamente. Y eso es lo que pasa en este caso en la Plaza de Abastos. Cuando esta mujer pregunta sobre esa niña a otra persona de un puesto, a partir de ahí ya es la explosión. Varios lo han visto a la niña y han interactuado con esa niña de allí del mercado. Más impactante, si cabe, cuando era la propia empresa que gestionaba la seguridad, claro, y el mantenimiento del propio mercado de abastos de Triana, Astarte Custodia, que hoy día ya no lo realiza, pero vamos, Eleazar, que era uno de los responsables, pues nos dio todo tipo de facilidades para investigar. Es más, él había sido testigo, su compañero Juan Luis también había sido testigo, la esposa, vigilantes de seguridad que habían prácticamente dejado el servicio porque determinadas noches comentaban que allí se veían esferas, pelotas de luz, pasearse de forma inteligente y les causaba tal pavor que acabaron abandonando realmente el trabajo. Fíjate cómo están las cosas, dejar un trabajo por miedo a que haya un fantasma, a un presunto fantasma, la verdad es que impone, pero impone más la facilidad, ¿verdad? El grado de saturación, el grado de temor, el grado también o la necesidad de contar lo que les está sucediendo para abiertamente a personas que se dedican precisamente a la investigación o a la divulgación de este tipo de fenómenos, comentárselo. Diciendo también que aunque yo el caso lo comento en el año 2009, fue una compañera en este caso de un diario de Triana, Ana López, la que lo publica y la que da ocasión para que el resto pues tengamos la accesibilidad para poder investigarlo.
Yo destacaría también de Sí. Triana un caso que nos llega no hace mucho, nos llegó este verano pasado, que es la Casa del Monipodio. La Casa del Monipodio quizás es uno de los edificios más emblemáticos, más antiguos que tiene Triana, porque bueno, además es un sitio donde estuvo encerrado Cervantes, hizo Rinconete y Cortadillo, y de hecho la casa del nombre de Monipodio viene de esa obra. Bien, pues esta casa, que perteneció también a lo que es la Inquisición, tiene una historia enorme, porque primero llega a ser una casa en la cual pues se llevaban allí todo lo que se traían desde las Indias. El primer lugar donde empezaban a llegar antes de que se hiciese la Casa de la Contratación y demás fue allí, a la Casa del Monipodio. Esa Casa del Monipodio pasa posteriormente a ser sede de la Santa Inquisición junto con el castillo de San Jorge que estábamos hablando. Posteriormente pasa a ser un convento. A continuación, el contrapunto total, pasa a ser un prostíbulo. Bien, pues en esta casa, que actualmente es casa de vecinos y que pertenece, pues, actualmente ya no vive absolutamente nadie, y es al caso lo que voy. La última persona que vive en este lugar fallece el día 31 de diciembre de este año pasado. Fallece poco antes de dar las 12 de la noche. Bien, pues esa noche, evidentemente, su familia pues está en el tanatorio junto con ella. Al día siguiente, exactamente igual, hasta que es enterrada el día 2. Bien, pues cuando llega esta familia a su casa, lo que se encuentra es una llamada de teléfono desde la casa del Monipodio. Era imposible, en esa casa no había nadie. Pero no es el único caso. En esta casa del Monipodio, un lugar donde se hacían los martirios a las personas que la Inquisición pues quería evidentemente torturar, se han llegado a ver a una señora completamente vestida de negro que se asoma por las ventanas. En esta casa del Monipodio se ha llegado a desenterrar de lo que era el pozo central que existe en el patio muchísimos cadáveres de niños. No se sabe bien si esos cadáveres de niños podían ser de las monjas que estaban en ese convento o de las prostitutas que también estaban allí. Pero el caso es que han sido muchísimos los huesos que han salido de este lugar. Una casa que lamentablemente pues va a quedar cerrada después del fallecimiento de esta mujer y que esperemos que antes de ese cierre nos permitan volver a entrar y realizar una última, entre comillas, investigación en ella. Que con suerte, bueno, podríais tener ahí un gran filón, ¿no? Y con la suerte que siempre es necesaria en estos casos, tener un caso aún más claro de lo que ya es. Seguimos en Sevilla, nos vamos al centro de Sevilla, porque si hablamos de Sevilla hay que hablar del centro de Sevilla. Casos del centro de Sevilla. Yo me quedaría en el ayuntamiento. ¿Para qué ir más lejos, verdad? El ayuntamiento, yo siempre lo digo, ¿no? Es la broma fácil, ¿verdad? Cuando se habla del ayuntamiento y se habla de fantasmas, bueno, pues todo el mundo además me entra a saco. Pero no, en el ayuntamiento sí es verdad que desde el año 1972 se sabe que se registra en su interior una aparición de un monje que sube o que baja las escaleras, que ha sido visto por la policía local, la policía de custodia, que son los que se quedan en el interior de aquel edificio para guardar, vigilar, evidentemente, el ayuntamiento, y que en algún caso... ¿Fue en algún momento el ayuntamiento monasterio? Sí, el ayuntamiento fue durante muchísimo tiempo la ubicación donde está, no el edificio en sí. Fue el convento de San Francisco, que ocupaba toda la Plaza Nueva y toda la Plaza de San Francisco. El último vestigio que tenemos precisamente de ese convento de San Francisco es la capilla de San Onofre, que está anexa allá uno de los edificios que hay allí y que era parte precisamente de ese convento, ¿verdad? Convento real, además. Sevilla durante gran parte de su historia fue capital de España hasta que Felipe II la traslada, en este caso al Escorial, y después Toledo, Madrid, pues ya sabemos un poco la historia, ¿no?
Y allí, en aquel mismo lugar, bueno, pues es Carlos I, luego Carlos III, quienes se encargan primero de ordenar la construcción del ayuntamiento y luego de mejorarlo. De hecho, los reyes se casaron, de hecho, ahí, ¿no?, en el ayuntamiento. Pero es curioso porque esta aparición se registra en el año 1972 y nos vamos a encontrar que, precisamente haciendo unas obras allí, lo que se encuentran son huesos de hermanos de la Orden de San Francisco, porque esos huesos aún llevaban adherida lo que era tela marrón del hábito franciscano. Se han encontrado restos en el ayuntamiento, se han encontrado restos en toda la parte del metrocentro, en la parte donde actualmente está la fuente también de la Plaza Nueva. Es decir, que guarda también una relación directa, un vínculo con aquellos que fueron enterrados en aquel lugar y que de alguna forma, a modo de hipótesis, o no se les ha dejado descansar o se están quejando realmente de ese movimiento de huesos, de ese movimiento de tierras que habitualmente suelen acompañar a este tipo de fenómenos cuando se realizan. Es decir, es un lugar, la última aparición, yo te podría mencionar, evidentemente de forma privada, policías locales que nos los encontramos por la calle y nos cuentan experiencias casi a diario allí adentro. Pero la última el último incidente importante que tiene lugar en el ayuntamiento data de la pasada Semana Santa, una semana antes de esa semana gloriosa para esta ciudad, y que, bueno, un policía local tiene la oportunidad de grabar una psicofonía, por ejemplo. Él se lleva parte de la noche escuchando raps, escuchando ruidos que provenían de uno de los arcones, y hay una psicofonía en particular que lo que dice es oraciones. Es decir, como si realmente estuviera reivindicando el pasado que tuvo el edificio. Es solo uno de ellos. Luego, si nos quedamos en el centro, tenemos otro caso muy interesante, que es en el de Hospital de los Venerables, que está en pleno barrio de Santa Cruz, que es más sevillano que el barrio de Santa Cruz, ¿verdad? Así es. El Hospital de los Venerables, hoy sede de la Fundación Focus Abengoa, en la cual pues se ha tenido la oportunidad por parte de este equipo pues de realizar una investigación, ya que realizando precisamente un programa en Canal Sur, estábamos realizando ese programa en la casa, pues recibimos un WhatsApp diciéndonos: oye, ¿tardáis mucho? Acabamos de empezar el programa. El programa se empezaba pues a la 1, se terminaba a las 3 de la mañana, un fin de semana. No, es que necesitamos que vengáis para acá rápido. Hasta que nos salgamos, no. Tú imagínate ahora, desde esa 1 de la noche hasta las 3 de la mañana, constantemente. ¿Cuántos queda? ¿Vais a tardar? ¿Por qué no venís ya? Era una desesperación total de la persona de seguridad de este edificio. Bien, pues a las 3 de la mañana se sale de allí, evidentemente, entre que llegas, aparcas, llegas al mismo centro de Sevilla, pues a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana nos recibe una persona con la cara blanca, la cual pues habla de que allí pues han visto o están viendo cómo una señora se pasea por la galería superior del edificio. Claro, eso de una señora es muy habitual cuando se ven este tipo de visiones en lugares religiosos, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que, bueno, que aquello era, el Hospital de los Venerables era un lugar donde precisamente los venerables sacerdotes de Sevilla pues llegaban para ser sanados o incluso ya para morir, ¿no? Bien, pues lo que confundía esta persona precisamente no era una señora, sino era un sacerdote. Lo que veía era esa túnica larga, ¿no? Lo confundía con una falda. Y decía verla pasear por la parte de arriba. Bien, pues tenemos la oportunidad de poner una grabadora en este sitio. José Manuel, pues se le ocurre preguntar: ¿hay alguien aquí? Y hay una voz además en las rutas
cuando la escuchan las personas que nos acompañan y demás, siempre dicen lo mismo, ¿no? Qué sevillano es, ¿no? Porque es una voz que dice estoy yo, ¿no? Con esa T que solemos pronunciar los sevillanos, ¿no? Estoy yo. Bueno, la verdad es que sorprende, ¿no? Pero es más, posteriormente hay otra persona de seguridad que se pone también en contacto con nosotros y nos cuenta cómo lo que es la capilla de la iglesia, de lo que es el Hospital de los Venerables, escuchan por las noches cómo el órgano comienza a funcionar solo, sin que nadie lo toque. La verdad es que, hombre, cuesta, ¿no? Cuando te dicen eso, pero volvemos otra vez al principio, ¿no? Si te lo dice alguien de seguridad, si te lo dice un policía, si te lo dice un bombero, oye, parece que todo es cierto, ¿no? La cuestión es que estas experiencias que tienen las personas de seguridad allí llega aún más cuando se ve como una santa compañía, especie de una santa compañía, baja por estas escaleras del Hospital de los Venerables y se llega a meter en lo que actualmente es el Museo Permanente de Zurbarán que tiene dentro este edificio. Lo curioso es que no podían haber entrado en este lugar porque la puerta estaba cerrada. Sin embargo, atravesaron las paredes y se perdieron en el interior. Bueno, pues ahí queda ese caso. Vamos a seguir hablando de Sevilla y de algunos pueblos muy cercanos, incluso en el pueblo en el que nos encontramos en estos momentos. Nos vamos unos segundos a publicidad y continuamos hablando sobre la guía secreta de Casas Encantadas de Sevilla de José Manuel García Bautista. Así que volvemos enseguida.